Ya estamos con nuestra invitada especial del día de hoy, la periodista Soledad Vallejos. Segunda vez que es invitada a este programa. Estamos así volviendo a invitar a la gente a la que queremos. En este caso la excusa es que Soledad acaba de publicar Trimarco, la mujer que lucha por todas las mujeres. Ahora ella nos va a explicar si es una biografía, un perfil, una historia de vida o qué. Por supuesto de Susana Trimarco, que publicó Aguilar. Es un gran libro, la verdad me gustó muchísimo, me parece una investigación muy, muy laburada y muy bien escrita, algo que no se ve muy habitualmente. Así que bienvenida, Soledad. Ay, gracias. Ya está, me sonrojé, me voy. ¿Qué es una biografía, un perfil, una historia de vida? ¿O qué? Es todo eso, es justamente todo eso que enumeraste, porque no es biografía en el sentido de que no está redonda. Trimarco sigue viva, sigue haciendo cosas, tampoco es exhaustiva en el sentido cronológico, no es en la primaria Trimarco era buena alumna por esto y lo otro, secundaria tal, sino que tiene un poco de elementos de eso, otros de perfil. A mí me interesaba mucho perfilarla en el ámbito público y en el ámbito privado, en particular en los últimos 10, 11 años, que son los que ella usó para ir convirtiéndose en un personaje público, ¿no? Y que de a poco fue apareciendo, irrumpiendo, a fuerza de insistir y de cierta prepotencia en un buen sentido, y marcar agenda política, pública, en la opinión pública, social también. ¿Vos cómo la conociste a Susana? Yo a Trimarco la conocí trabajando en diario, la entrevisté un par de veces, tanto para Sociedad, que es donde estoy ahora. En Página 12, ¿no? En Página 12, perdón, sí. Tanto en Sociedad, que es donde escribo hace unos años, como en Las 12, el suplemento de mujeres. Cuando secuestran a Marita Verón, el suplemento ya existía, yo estaba trabajando ahí, y las primeras notas, yo me acuerdo que salieron ahí, no eran mías en ese momento, pero ahí empecé como a tratarla, a hablar con ella, y a lo largo de los años hablé varias veces, no solo por el caso de Marita, sino por cosas de la fundación y por otros casos a los que ella acompaña siempre. ¿Y te impresionó? Es muy impresionante el caso, entonces en un primer momento me costaba despegarla del caso, no dejaba de ser una madre que contaba, a mi hija le pasó esto y mirá, este es el contexto. Después con los años es que empieza a surgir su figura, ¿no? Como a destacarse. Un poquito antes de que dieran el premio a Estados Unidos, que en 2007 le dan el premio Mujer de Coraje, le dieron a varias, sí, 10, 12 mujeres de todo el mundo. El que contás que le entregó Bush. Claro, Bush y Condoleezza Rice. Sí. A partir de ahí se recorta como de otro modo, pero en ese momento ya ella marcaba una diferencia, porque no era la madre de una víctima como tantas. Y esto que no se entienda mal, sino que hay un montón de mujeres desaparecidas en Argentina en este momento. Muchas de ellas se sospecha que están en manos de redes de trata. María Cash, Fernanda Aguirre, Sofía Herrera, que no se sabe qué pasó. Por decir algunas, las primeras que me vienen a la mente, y sin embargo no se destacan tanto. Sí, además uno en principio tiene que pensar que, bueno, Susana Trimarco también cobra fuerza porque Marita Verón era, digamos, de clase media o algo así, pero las otras mujeres que vos estás mencionando también venían de esos orígenes, digamos. Total. No es que eran mujeres de clases bajas, sino que no tiene que ver con eso, tiene que ver con su insistencia y con lo que vos decís que es con su prepotencia, ¿no? Sí, el diferencial para mí en algún punto es ese, ¿no? Que ella no cejó. Hay una cosa que a mí me interesaba contar en el libro y es la diferencia entre ella y su marido, el papá de Marita, Daniel. A Daniel, al principio la desaparición de su hija lo hace ir a buscarla, ¿no? Está muy activo. Un amigo de él, Jorge Tobar, investigador de la policía, es quien los empieza a ayudar y pelea bastante por la causa. Cuando ya es irrefutable que a su hija la secuestraron de una red, que la prostituyen, que la drogan, y hay muchos relatos sobre eso, él se empieza a derrumbar. No soporta la idea del sufrimiento de su hija, no soporta no poder hacer justicia. Vos contás ahí que él dice que no es que no soporta que la violen, porque dice que de eso se va a recuperar, pero no soporta pensar que la están golpeando, ¿no? Sí. Como que eso es lo que más le sí, esa historia a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, de Daniel Verón, no sé, digamos, yo me fui enterando más por tu libro, digamos, es como una figura opaca, claro, al lado de Susana Trimarco. Total, porque él va desapareciendo, a él el dolor lo quiebra. A Susana Trimarco, ese dolor, por alguna cosa muy particular de ella, se le convierte en rabia, y esa rabia la lleva a la acción.
¿Cómo la viste, o cómo, vos lo contás en el libro, pero está bueno que lo cuentes, este cambio de Susana Trimarco? Bueno, no sé si es un cambio, por ahí no lo es, ¿no? De esa madre a la que le desapareció su hija hace tantos años y la que es hoy. O inclusive esa Marilyn de Bellavista, ¿no? Bellavista es Bellavista. El pueblo a esta mujer que parece como que no la para nada. No la para nada porque ella no para en ningún momento. Un montón de testimonios me lo contaron en distintos momentos, distintos años, y yo la vi. No hay momento en que ella no esté trabajando, pensando en este tema, preocupándose por algunas de las chicas a las que asiste la fundación, yendo a ver la casa. Yo creo que en estos 11 años, desde que desapareció Marita, van más de 11 años ya. Ella aprendió un montón, porque había cosas que no sabía. Ella al principio confiaba en la policía, confiaba en la justicia, esperaba que hicieran algo. Y se fue dando cuenta de que los allanamientos no se hacían, de que no se tramitaba el pedido de la fiscalía, que ella estaba atrás todo el tiempo y no había manera. Y a fuerza de ese engaño empezó a aprender a reclamar todavía más, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de estar con ella en el momento, en diciembre de 2012, cuando absuelven a todos los imputados? Yo estaba cubriendo el final del juicio para Página 12. Estaba en la sala con otros colegas también, ¿no? Y después, bueno, me acuerdo de revuelo cuando dan la sentencia, que Rosa Jonfeld es la primera en pararse y gritar hijos de puta, y ahí se arma. Rosa Jonfeld, la mamá de Miguel Bru. La mamá de Miguel Bru, que la acompañaba, tanto como Miriam Medina, que la mamá de Sebastián Bordón, que no pudo estar ahí. ¿Y ella cómo toma esta decisión de la justicia? Ella no esperaba otra cosa. Eso a mí me llamó mucho la atención, porque después del fallo vos veías a los abogados profundamente conmovidos al punto de estar un poquito paralizados. Una de las abogadas, María Rosa, que era amiga de Marita del colegio secundario, ¿entendés? Hizo todo ese tránsito. No podía parar de llorar. Gente de la fundación no podía parar de llorar. Sí, vos contás que uno de los abogados también se quiebra y llora en el auto cuando vuelven, sí, ¿no? Uno de los abogados que vos no podés creer que se haya puesto a llorar, porque cuando lo ves públicamente estaba muy firme. Y ella es la única a la que no se le cae una lágrima esa noche. Vos contás, a lo largo de todo el libro, que Susana Trimarco no llora. Y contás por qué, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa falta de lágrimas, ¿no? ¿Podés contarlo? Sí, claro. Hay una chica rescatada de redes de trata, que la rescata Daniel Verón en un allanamiento que la acompaña a la policía. Uno de los primeros allanamientos, ¿no? Uno de los primeros, sí. La historia es que uno de los policías pregunta si alguien no quiere estar ahí o algo lo así. Pregunta Daniel Verón, Daniel Verón. Realidad, porque es así. Primero entra la policía, hace el allanamiento común, digamos. Entra, revisan, buscan. En un prostíbulo en Tucumán. En un prostíbulo, sí. Total. En Tucumán, La Rioja, como en esa zona un poquito de frontera. Y la policía, claro, no estaba capacitada, en realidad en ese momento no había capacitación como ahora, para saber cómo dirigirse a las chicas, cómo detectar quién está en contra de su voluntad y quién no, porque en realidad están mezcladas. Los proxenetas no ponen solamente chicas secuestradas o chicas que trabajan para ellos. Bueno, ese es todo el debate sobre la ley de trata, ¿no? Exacto. Después de que hicieron el operativo, Daniel Verón entró y pidió permiso para preguntar algo a las chicas, le dijeron que sí y dijo, alguien está en contra de su voluntad, y una de las chicas salió corriendo y se le abrazó y no lo soltó. No había dónde llevar a esa chica, no tenían manera de contactar a la familia a mitad de la noche, ella no tenía ropa, no tenía documentos, no nada, la llevaron a casa de ellos, en donde vive todavía hoy Susana Trimarco. Eso se repitió varias veces, pero esta chica en particular había estado secuestrada por el grupo de los riojanos, Liliana Medina, sus hijos, Chenga y Chenguita Gómez, varios de los imputados, había otros más. Cuando esa chica se va, y esto lo declaran también en el juicio, ¿no? Cuando esa chica se va, Susana Trimarco la acompaña hasta el colectivo para volver a su casa, y antes de subir al colectivo ella le dice, ¿le puedo decir algo? Y Susana dice que sí, por supuesto. No llore más, porque cuando usted llora en televisión, ellos se ríen de usted, se ríen todo el tiempo. Trimarco y Daniel Verón habían estado, entre otros programas, en lo de Andino. Él tenía un programa de entrevistas. Y Liliana Medina y esta chica estaban viendo la televisión en ese momento. Y Trimarco ese día se había quebrado. Desde entonces no llora más en público. No la vas a ver en una foto, en un video, en un móvil. No llora en público. La semana pasada en Tucumán hubo una polémica por un subsidio que recibió la fundación de Susana Trimarco.
¿Se ha ganado enemigos Susana Trimarco en esta lucha? Además, más allá de los tratantes... Lo que pasa es que no son tan obvios los enemigos en realidad, hay muchos intereses. La trata de personas con fines de explotación sexual, así como la laboral, pero hablamos de la explotación sexual, genera muchísimo dinero. Pensemos esto, es dinero en efectivo, dinero que no paga impuestos, negro. Hay una cosa que suena muy aberrante, pero los tipos mismos lo plantean así. A una chica se la compra una vez y rinde todo lo que le quede de vida. Pura plusvalía. Exacto. Y sí, entonces, si vos tenés a alguien que toca esos intereses y que insiste desde un montón de lugares, ¿no? Porque ella habla de su hija, pero hablando de su hija habla de muchísimas otras mujeres. Habla de ella, habla de sus familias, habla de las que están en ese riesgo, aunque no estén en manos de redes, y genera un montón de cosas. Van 10 años, 11 años que no la pueden callar. Y no es que, bueno, tenía contactos, era la prima del gobernador de otro lado. No era nadie. Entonces, si a esta mujer no la pueden callar, por supuesto que empieza a generarse enemigos. Y por el otro lado hay mucho malentendido. Su cercanía con la política termina generando suspicacias. No en general justificadas, son más bien rumores antes que argumentos. Soledad Vallejo, es amiga y yo le digo Sole, disculpen. En relación con la cercanía de... Hola. Volcó agua. Soy de Gráfica y tiro agua donde voy. En relación, me llama la atención la relación de... Más que de Susana Trimarco con la presidenta o con Néstor Kirchner, que tuvo una relación, digamos, ella cuenta que tuvo una relación cercana y que fue importante, con los Alperovich. ¿Cómo la ves? Es difícil de saber, ¿no? Porque también Trimarco, con esa intuición y esa cintura política que fue desarrollando un poco a los tumbos, si se quiere, a lo largo de estos años, te dice una cosa y te dice lo contrario. Y también lo hace en público. Dice A y después dice, no, ninguna A. Y vos tenés que guiarte un poco por los actos, ¿no? Ella no deja de vivir en Tucumán. La central de la fundación está en Tucumán, a unas cuadras de la Casa de Gobierno. Ahora se están mudando a otro lugar para el aniversario. Quiero decir que depende, en algún sentido, de la autoridad provincial, de la autoridad de ese lugar. Pero a la vez, esa autoridad en realidad nunca le dio una mano. Sí se sacaron fotos, sí prometieron un montón de cosas, no siempre cumplieron. Y eso Trimarco lo tenía muy claro, ¿no? ¿Y vos pensás que esta cintura política de Trimarco hizo que ella se alejara de la lucha de Alberto Levos? Yo creo que por un lado Alberto mismo se aleja, por su cuenta, y eso no colabora. Alberto tuvo una búsqueda, es muy difícil también su caso. Lo que pasó con su hija es aberrante y hubo mucho encubrimiento, de eso no hay ninguna duda. Pero tampoco queda muy claro cómo él fue llevando esto. En el sentido de, en una época buscó, pero como no encontraba respuesta, en vez de generarse él mismo una salida política, que es lo que hace Trimarco, con cintura política, va al choque. Cuando va al choque, de una se le cierran las puertas. Cuando se le cierran las puertas, todo el que no lo acompaña a ese choque está en su contra. Esta es su perspectiva, y Trimarco cae en esa volteada. La verdad que es una pena, porque en un momento estuvieron juntos. Ella lo ayudaba y él la acompañaba a ella. Era muy distinta la relación. Otra de las relaciones de Trimarco que me interesó, que vos contás en el libro, tiene que ver con la monja Poalej. Berta Poalej, la hermana Amelia. Un personaje muy interesante, ¿no? Muy contradictorio también. ¿Por qué contradictorio? Porque la monja al principio la ayuda, es una de las primeras personas que le da una mano a Trimarco y es la que la hace entrar en la catedral ese 9 de julio en que Trimarco conoce a Kirchner. Cuando en la administración provincial todavía estaba Miranda, Alperovich era ministro de Economía de Miranda, no le daban pelota. Ella pedía y no pasaba nada. Habla con la monja está invitada al TD presidencial, yo te llevo, le dice la monja, y entran juntas a la catedral, ahí puede hablar. Lleva una cartita y le entrega la carta. Lleva una carta, la monja previamente, una monja muy pispireta, muy astuta, ¿no? Sí, sí, con mucha experiencia también, que había jugado un papel importante en el caso de María Soledad Morales, aunque la más visible en general es Peloni. Pero esta monja acercó un testigo que dio vuelta a la causa.
Entonces esta monja, Pogales, le dijo a Trimarco, escriba una carta a todo porque no va a tener tiempo de explicarle. Trimarco la escribe, se la da y a partir de ahí se genera este vínculo con Kirchner que la apoya en cosas que por ahí parecen nimias, pero que pueden dar vuelta a una situación. Manda que le compre un escáner, por ejemplo, de una computadora. Ella, si no tenía acceso al expediente, no se puede tomar en préstamo. De algún modo así conseguía escanearlo, digitalizarlo, saber qué había en ese expediente y sus abogados podían hacer alguna cosa. Su abogado en realidad era uno, Saúl Ibáñez. Estaba Saúl todavía. Después la monja también toma distancia, pero no se termina de entender por qué. La monja de hecho está de acuerdo con el fallo absolutorio. Eso a mí me sorprendió muchísimo. Y comentándolo con colegas, después de haber hablado con ella, no lo podían creer. A ella le parece bien. Que si no hay cuerpo, ¿no? Es como que... Claro, dice, la chica no apareció, no hay ropa, no hay un lugar donde haya estado y haya quedado, no sé, un pelo de ella. Está bien, los absuelven. Y a vos que estuviste cubriendo el juicio, ¿por qué pensás que a Susana Trimarco no le sorprendió el veredicto absolutorio? ¿Porque no cree en la justicia o porque ella... Porque no cree en esa justicia, no creía en ese tribunal que se había portado bastante mal también a lo largo del año. En las audiencias, a ver, no es que el tribunal fue impecable todo el año y ese día les dio por ahí. No, en absoluto. El tribunal, por ejemplo, había tratado muy mal a las chicas víctimas, a las rescatadas y que están siendo asistidas por la Oficina de Atención a la Víctima. Les preguntaban 20 veces las mismas cosas, tenían a 2 metros a sus victimarios, algunos amenazaron a las chicas. Los jueces no terminaban de entender lo que estaban diciendo, entonces decían... Bueno, pero recién nos dijo que era la puerta colorada y ahora está diciendo que la puerta era medio verde. A personas que por ahí habían estado 10 años antes en una situación súper traumática, que tiene estrés postraumático, habiéndoselos explicado una experta. Por el otro lado, estos mismos jueces no asistieron a la capacitación sobre trata y género que habían hecho las mujeres juezas, la Asociación de Mujeres Juezas, unos días antes de que empezara el juicio, y que ellas confiaban en que estos jueces iban a estar ahí porque tenía mucho que ver este juicio. Nunca fueron. ¿Vos en Tucumán tuviste oportunidad de conocer a la Chancha Lee, a esta gente desagradable? Los vi, sí, pero sí, no hablaste con ellos. No, mucho interés no tuve. A la que sí escuché en la sala de audiencias era Rivero, la ex mujer de la Chancha, que era una de las imputadas. Y que ahora está imputada como cabecilla de una banda, una cosa bastante tremenda que está haciendo la UIF, que por ahí llega a buen puerto. Pero me acuerdo que en esa audiencia yo estaba sentada al lado de Gustavo Cos, un colega de la Gaceta. Sí, de la Gaceta, lo hemos sacado acá al aire varias veces. Ese tucumano. Y él había tuiteado algo como que en la sala de audiencias había gente de la Barra Brava de San Martín de Tucumán, cosa que era cierta. También me lo había dicho como otra gente de ahí que los reconocía. Y en un cuarto intermedio se le acerca a Rivero a decirle, no, ellos son ex empleados míos que por gratitud vienen a verme, a acompañar. Y era una situación rarísima. Gustavo después terminó tuiteando. Bueno, vino Rivero a decir que no son tal cosa, son tal otra. Estaban leyendo además. Sí, estaban todo el tiempo con un iPad, con un teléfono en la mano, todo el tiempo. ¿Qué te parece? ¿Cuál es ¿Cómo la ven a Susana Trimarco en Tucumán? ¿La ven distinta de lo que la vemos acá? En realidad, yo empecé a pensar en el libro cuando volvía de Tucumán, después del juicio, porque ahí ella era una figura muy polémica. Aún después del fallo y todo, siempre había como alguna disidencia, se la cuestionaba. Cosas que acá en Buenos Aires eran imposibles, eran impensables en ese momento. Empezó a pasar recién a principios de este año, marzo, abril, por ahí. Sí, después de las declaraciones de la Nata, ¿no? También. Sí. Sí. Empezó a pasar por ahí, pero en Tucumán ya era una situación palpable. ¿Pero y por qué? ¿Por el dinero de la fundación? ¿Por su No, vínculo? más que argumentos, yo insisto, hay rumores, ¿no? Entonces, por ejemplo, se presenta de este modo, que no es inocente. Le dieron 1,5 millones de pesos a Trimarco. Y no es que se lo dan a ella, empecemos por ahí, se lo dan a una fundación. 1,5 millones de pesos para una fundación, sí, no digo que con eso paguen las fotocopias, pero no es que se pusieron las botas para el resto de la existencia. Estamos hablando de una fundación que, por ejemplo, tiene, solo en Tucumán, la sede, el refugio para víctimas, que está en un lugar incógnita, y el centro maternal para hijos de víctimas de trata en pleno Parque Independencia.
que muchos de esos espacios materialmente o son de la provincia o son de la municipalidad o están cedidos en comodato, salvo la sede que la estuvieron alquilando hasta ahora. Ahora pasa a otra dependencia, pero hay sueldos que pagar, por ejemplo. ¿Por qué la psicóloga tiene que atender gratis? Es un trabajo durísimo. La psicóloga, los abogados, las asistentes sociales, personal administrativo, alguien tiene que pagarte, ¿no? A mí me da la impresión, creo que vas a coincidir, en que se empieza a hablar de trata a partir del caso Marita Verón. Mira, yo justo venía leyendo algo al respecto. En Argentina antes estuvo la Suimigdal hace mucho tiempo, pero no se habla tampoco. Es como si hubiera sido que aparece de nuevo este fantasma, más que fantasma, este mundo siniestro y demoníaco y tal, a partir de este caso. En realidad Argentina tiene una historia previa. Lo que pasa es que no se hablaba mucho tampoco. Sí es cierto que Trimarco de algún modo entendió cómo contarlo para darle visibilidad. Y también en esto de ser ella una figura tan atípica, es una madre doliente pero no destruida, pelea y no pide por favor, exige. Hay como ciertas características de ella que ayudan a que el tema no se caiga, ¿no? Sí, y yo me refería también vos hablas de la Suimigdal, es verdad que no se habla de eso, que no se busca en esa línea histórica, ¿no? Pero sí esto de diferenciar la trata de la prostitución, todo esto, sí, ¿no? Absolutamente, y todavía cuesta, ¿no? Hay mucha gente que cree que es lo mismo la prostitución que la esclavitud sexual. No es lo mismo. A una persona que está esclavizada se la secuestró, contra su voluntad se la obliga a prestar servicios sexuales con todas las comillas del mundo, se la droga, se la amenaza con su familia, se le hace un montón de cosas. La verdad que son muy duras los relatos de las testigos, pero hay una diferencia enorme entre eso y una mujer que está, por ejemplo, en AMAR, Asociación de Meretrices de Argentina, ¿no? En la historia de Trimarco, ¿hay algo que te haya sorprendido específicamente? Digo, por ejemplo, su cintura política, ella viene de una familia con militancia política, no es de una familia que no haya tenido participación. ¿Vos pensás que hay un...? Yo creo que ahí vio, ¿no? Lo que uno ve en la infancia. Ella está vivo todavía Pocho. Ella tiene un tío que era militante peronista. Bellavista es un pueblo muy pequeño que depende de un ingenio. Históricamente en Tucumán es muy importante ese ingenio, más que nada por la cuestión sindical y política. De ahí salen grandes dirigentes de FOTIA, que es el sindicato cañero. Y el tío de ella fue chofer de un gran dirigente. Pocho Trimarco, estamos Pocho, que Pocho es el que la cría. Por diversas circunstancias, Pocho y su mujer Paulina son quienes crían a Trimarco y su hermana. Me parece que ese celular está haciendo ruido. Perdón, yo hago todo mal. Está bien, me voy a mi casa. Vuelque el agua, hace ruido el celular. La queremos porque es buena periodista. Alguna cosa. Bueno, Pocho entonces tenía mucha militancia, ¿no? Y ese pueblo tenía una efervescencia política y sindical muy importante. Ella algo de todo eso vio, pero no dejaba de ser como la princesita de su abuela, que todo el tiempo le hacía los vestidos más lindos, no la dejaba hablar con los vecinos. Hay una frase muy linda que me dice una prima de Trimarco que se llama Alicia, que trabaja en la fundación, es cada chancho en su rancho. Ustedes no hablan con nadie, no miran a nadie, van, vienen, se acabó. No hay vecinos, no hay chusma, no hay nada. Entonces, ella en realidad no se crea en la escena pública. De última ve como en trastienda, ¿no? Esas cosas. Pero Tucumán, claro, es una provincia con una historia muy agitada. No siempre fue lo que es ahora. Recordemos que Tucumán hasta antes del golpe, hasta antes de la dictadura, tenía un liderazgo político, ¿no? Sí, bueno, además ahí nacieron focos guerrilleros ahí, hubo Tucumán Arde, o sea, hubo... Claro, hay. No por nada arrancan por ahí, ¿no? Bus y sus amigos. Es un lugar bastante pesado en ese sentido. ¿Y qué sabes? ¿Sabes si leyó el libro? No, todavía no he sabido nada de ella. Sé que gente de la Fundación sí lo está leyendo, abogados de juicio también, y estaban contentos. Lo que yo supe es que estaban conformes. ¿Cómo fue para vos escribirlo? ¿Fue difícil? Fue muy duro. ¿Por qué? En realidad lo disfruté mucho porque era algo que yo quería hacer, ¿no? Y tuve muchísima libertad a la hora de elegir los datos, los interlocutores, la estructura. Con las editoras nos entendimos enseguida y eso no siempre pasa, no siempre es tan sencillo.
pero a la vez era muy duro emocionalmente. Yo el día que lo terminé fue un sábado a la tarde, después quedé 3 días de cama, no podía más, pero no podía más. Y por más que nos había corrido el tiempo para entregar el texto y todo, yo cada día dormía un poco menos porque lo que quería era terminarlo. Entonces me podía quedar a las 3 de la mañana y me iba a dormir solo porque eran las 3, no porque estuviera cansada, y me levantaba a las 7 y seguía escribiendo y quería avanzar. ¿Y por qué te pegó Trimarco? ¿Por qué te pegó este caso? ¿Por qué? ¿Sabes? No sé si lo tengo tan claro. Me parece que son un montón de cosas, ¿no? Una, lo que hablábamos hace un ratito, de gente común en circunstancias extraordinarias y cómo reaccionan. Una nunca sabe qué le puede pasar, qué no le puede pasar, qué puede hacer o qué no. Y eso es un desafío involuntario, pero al que esta mujer y un montón de gente que la rodea se sometió. Por el otro lado, yo no podía dejar de preguntarme quiénes eran todas las personas, ¿no?, que estaban detrás de eso. Se habla de superpoderes, de superhéroes, de tal, y no, otra vez son gente común y corriente a la que la vida le pasa por encima y además tienen esto, ¿no? Y no sé, me interesaba mucho el día del fallo, yo no podía dejar de pensar en eso. ¿Qué pasó con cada uno de los que habían tenido que ver en la investigación, en acompañarla a Trimarco, o no, o los malos, digamos? ¿Qué pasaba ese día? El día que los jueces dicen, bueno, todos libres, no hay pruebas, váyanse a su casa. Y para llegar ahí había que hacer una búsqueda también. Y por el otro lado es un tema político muy fuerte, político y social muy fuerte, que no deja de hablar a los gritos de qué tan misógina es Argentina todavía hoy, 2013, ¿no? A pesar de tener una presidenta y supuestas leyes súper progres y toda la historia, es misógino y siempre hay un poder, no hablo de un poder maligno, el oscuro, no, jueces políticos, policías, gente medio común, pero que queda infiltrada como en ese mundo, que a veces genera un estado paralelo, ¿no? En Tucumán no es todo lo que se ve. Siempre hay, como imagino que en otras provincias también, por supuesto. Muchas gracias, Soledad Vallejos, por haber venido. Fue un lujo, este libro es un lujo, lo recomiendo y además lo presento el 24 de septiembre a las 7 de la tarde en Libros del Pasaje, ya lo vamos a recordar, junto con Sergio Holguín y la autora. Vamos a presentar Trimarco, que es un honor para mí.